Dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Un extraordinario salmo. La mayoría de nosotros estamos muy bien relacionados con lo que esta porción de la Escritura nos enseña. Sin embargo, a veces por leer tanto un pasaje olvidamos la importancia propia de él. Por eso en esta mañana quiero animarle a que usted venga conmigo una vez más a estudiar el Salmo 23 desde la perspectiva cultural de la época. Lo primero que me gustaría compartirles es que el escritor, siendo David, un pastor de ovejas, no encontró una forma más apropiada para describir la relación de Dios y el hombre, sino a través de la tradición profesional que él tenía, que era la de cuidar ovejas. Así que él miró que la relación que había entre el pastor que cuidaba los animales pequeños en el campo era similar a la relación que el Padre Eterno podía tener o tenía con las personas en la tierra. Y en función de esa analogía, él construye el Salmo 23 para nosotros. Primero quiero que usted haga memoria de eso. Porque el Salmo 23 describe quién es Dios para nosotros. Lo presenta como ¿qué? Como un pastor. Y luego él describe cuál es el resultado de que nosotros aceptemos a Dios como nuestro pastor. ¿Qué dice el versículo número 1? Si Él es nuestro pastor, ¿qué debe suceder? Interesante ver eso. Si Él es nuestro pastor, luego dice, nada nos faltará. ¿Por qué razón? Dios está dispuesto a entregar todo lo que hace falta a nuestra vida para que podamos tener una vida completa. Pero no es algo como por arte de magia, como algunas personas piensan. El Señor nos muestra los principios a través de los cuales nosotros podemos alcanzar todo lo que nos hace falta. Algunas personas piensan que solamente con el inclinarse delante de Dios todo ya va a estar bien. Dios dice, sí, yo reconozco tu humillación, entiendo tu buen deseo, pero ahora tienes que ir y hacer lo que corresponde que hagas. ¿Recuerdan lo que pasó con la mujer que fue encontrada en adulterio? Nadie la acusó porque la conciencia de los demás también los acusaba a ellos, ¿verdad? ¿Y qué le preguntó Jesús? Mujer, ¿dónde está la gente que te acusa? ¿Qué dijo ella? Señor, todos se han ido. Él le dijo, yo tampoco te acuso. ¿Pero qué le dijo luego? Vete y no peques más. Dios nos ama profundamente. Desea nuestra prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay cosas que tenemos que hacer para poder ser prosperados en la vida cristiana en el Señor. No es un acto de magia. La Biblia nos muestra los principios para el desarrollo de nuestra propia vida. Por eso algunos cristianos tristemente nunca terminan de ser personas bendecidas en el Señor. Esperan que todo aparezca misteriosamente, cuando lo que debes es seguir los principios de Dios en la Escritura. Algunas veces bromeo con la iglesia diciendo, de hecho no es un chiste, realmente es así. Uno de los primeros mandamientos de la Escritura es, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Es más viejo que los 10 mandamientos. Increíble, ¿verdad? Entonces, algunas personas quieren enriquecerse solamente con una buena oración. ¿Y qué pasa con el mandamiento? ¿Sí me entienden ahora? ¿Me están siguiendo? Entonces, Dios quiere que tú seas una persona íntegra, completa en todos los sentidos. Ese es su deseo. Y es lo que muestra David en el Salmo 23. Si Dios es tu pastor, nada va a faltarte. Pero luego él explica qué es lo que Dios como pastor hace para que nada nos falte. Un conjunto de principios que desarrolla el Salmo 23 para hacerte una persona integral de tal modo que nada te falte. Porque algunas personas dicen, bueno, sí, Dios es mi pastor, pero no me está yendo muy bien estos días. Suele suceder eso, ¿verdad? Quizás hay algunas cosas que no estás haciendo. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Así que recapitulemos un poco. David, siendo un pastor de ovejas,
entendiendo la posición de él como un ser superior frente a estos pequeños animales, comprendió que esa analogía servía para mostrar el poder de Dios sobre la naturaleza humana y el cuidado que Dios le daba a la naturaleza humana, a nosotros, los seres humanos. Así que hizo esta tremenda declaración: si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Ahora ya hablamos un poco sobre eso. Lo que quiero que veamos es cuáles son los principios que Dios establece para que nada nos falte, si tú los puedes seguir. Porque ese es el problema. Aquí parece que fuera automático, ¿no? Pero el Salmo 23 tiene la particularidad de comenzar con el fin en la mente. La introducción del Salmo 23 es el fin, es el producto de entrada. Él dice: esto es lo que va a pasar cuando Dios es tu pastor. Nada te falta. Así que Él comienza con el resultado final. En lugar de explicarnos primero todo lo que vamos a hacer y después nos dice: nada te faltará. Él comienza al contrario. Él dice: si Dios es tu pastor, nada te va a faltar. Pero lo que viene a continuación ahora es lo que yo debo hacer para que esa descripción de la introducción sea una verdad para mi vida. Ve lo que dice el siguiente versículo: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la alimentación básica de una oveja? Pasto. ¿Y necesita qué cosa? Agua. ¿Qué quiere decir este pasaje entonces? El pastor le está proveyendo ¿qué cosa a las ovejas? Alimento. Entonces Dios es nuestro proveedor. Pero el pastor lleva a las ovejas a comer, pero ellas escogen dónde morder. Ahí es donde está la diferencia. Si tú fueses pastor de ovejas y tienes un rebaño, la llevas todo a un lindo pastizal, hay agua para tomar, hay mucho, un campo enorme, y las dejas ahí, ¿y quién decide dónde comer? Cada una. A algunas les gusta más el pasto que está cerca del agua porque es un poco más húmedo. Otras les gusta comer un poco más solas y van mucho más adelante. A algunas les gusta comer debajo del árbol porque no quieren quemarse. Quieren seguir siendo ovejas blancas, no ovejas morenas, ¿verdad? Entonces se quedan en la sombra, descansando. Es la misma alimentación, el mismo campo, las mismas ovejas, el mismo pastor que los llevó, pero cada uno de ellos decide dónde morder. Dios provee para nosotros una gran cantidad de oportunidades para que nosotros seamos bendecidos, pero no todos mordemos en el mismo sitio, y ese es el problema. Dios para todos nos da oportunidades. ¿Recuerdan ese pasaje bíblico que dice que Dios hace llover sobre buenos y sobre malos? Y ese otro que dice que en Dios no hay acepción de personas. Son pasajes bien conocidos por nosotros, por eso solo los estamos recordando en la mañana de hoy. Él es nuestro proveedor, nos proporciona oportunidades para nuestro crecimiento personal, pero no siempre nosotros vemos las oportunidades de la misma manera. Quizás usted quiere tener menos esfuerzo, así que como aquí y tomo agua. Todo está cerquita, ¿no? Pero el pasto de la orilla, generalmente de un río, es el más grueso. ¿Por qué razón? Por ahí pasan los animales, lo pisan mucho, está lleno de lodo, porque está en la orilla. Pero no hay mucho esfuerzo para hacer. Como y tomo agua. Pero si quiero ir a la colina, lejos del río, como primero y después tengo que dar una larga caminata. ¿A qué? A tomar agua. Y nuevamente una larga caminata a seguir comiendo. Requiere un poco más de ¿qué? De esfuerzo. El mismo pasto, pero de mejor calidad. Dios nos da todas las mismas oportunidades. Nos soltó. Ahí está. Escoge dónde quieres morder. Pero algunos somos a veces un poquito flojos y nos quedamos donde está más fácil, ¿verdad? Y entonces recibimos solo lo que esa facilidad nos puede entregar. Otros se esfuerzan un poquito más y van un poco más adentro en el campo y reciben una mejor alimentación, pero requiere un poco más de esfuerzo. Mucho de lo que a veces no tenemos en nuestro haber es porque no aprovechamos las oportunidades que Dios nos ha provisto para cada uno de nosotros. Si a alguien le interesa que nosotros seamos bendecidos, es al Señor, porque nos mandó a hacer su obra, y para eso necesitamos ¿qué cosa? Recursos. Él está interesado en que nosotros seamos bendecidos, por eso nos da oportunidades, pero mucha gente no aprovecha las oportunidades del Señor, y entonces se le generan algunos conflictos en su vida diaria.
Hay un pasaje interesante en la carta de Pablo a los Corintios, que es bueno que nosotros podamos leer en el libro de los Hechos. Hay uno en el libro de los Hechos primero, que me gustaría que usted lea conmigo. En el capítulo número 17, hay una descripción que Pablo utilizó para presentar el Evangelio en una comunidad cerrada. Capítulo 17, verso 23. El aprovechamiento de la oportunidad que Dios nos ha provisto es necesaria para que nada nos falte. Necesitamos ser ovejas un poco más esforzadas para recibir más de las oportunidades de Dios para nuestras vidas. Libro de los Hechos, capítulo número 17, versículo número 23. Dice de la siguiente manera: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, es a ese al que yo os anuncio hoy. ¿Cómo aprovechó Pablo la mitología griega de la época para presentar el Evangelio? Ya la mayoría de nosotros conocemos que Pablo fue una persona con una educación bastante amplia y que aprovechó constantemente esa educación y su doble nacionalidad para la predicación del Evangelio con mucha fuerza. Si alguien fue un verdadero hombre que aprovechó las oportunidades de Dios para su época, fue Pablo. Hizo cosas extraordinarias. Y eso es bien interesante. Este pasaje lo describe de esa manera. Él estaba viniendo a una región donde el concepto era muy importante, todo lo conceptual. La gente discutía, había mucho por discutir. Pero él también se dio cuenta que eran personas altamente religiosas. Pasó frente a todos los santuarios y habían tantos santuarios que tenían uno para el Dios que no conocían. Es interesante ver que la mitología griega habla acerca del Dios no conocido. Dice literalmente que había una oportunidad en Grecia cuando comenzó las personas a morir sin ninguna razón de ser. Fueron a visitar a los sabios, solo mitología, no es historia, ¿verdad? Mitología. Dice la mitología que fueron a consultar a los sabios de la región. Y ellos le dijeron que habían solo dos opciones. Una, un Dios que estaba molesto con ellos. Así que les dijo: ofrezcan sacrificios a todos los dioses que hay. Y los sacerdotes ofrecieron sacrificios a todos los dioses que habían. Y la gente siguió muriendo. Fueron a consultar nuevamente a los sabios de la comunidad. Y ellos le dijeron: la segunda opción es que existe un Dios que requiere ser adorado. ¿Cómo se llama? No sabemos, dice. Así que eligieron colocar un altar al Dios desconocido. Pablo viene para visitar la región. Un hombre con una alta educación en su época, que conocía bastante de la época en la que él vivió. Pasa y mira el altar al Dios no conocido. Y les dice: bueno, el Dios al que ustedes adoran sin conocerle es al que yo les voy a predicar. ¿Se imaginan cuánta gente pudo haber ido? Tanto tiempo teniendo un altar para alguien que no conocemos, y justo ahora alguien viene a decirnos que nos va a explicar exactamente quién es ese Dios que no conozco. ¿Cómo poder aprovechar este tipo de oportunidades que están en el mundo moderno? No solamente para nuestro aprovechamiento personal, sea económico, familiar o de empresa, sino también en el aprovechamiento para la predicación del Evangelio o la extensión de la iglesia de alguna manera en el mundo en el que nosotros estamos. Dios nos ve a todos como ovejas. No hay ovejas predilectas para el Señor. Hay oportunidades para todos nosotros. El problema es que no todas las personas miran las oportunidades de la misma manera. Escucha este ejemplo. Encuentras al pueblo judío frente a un gigante enorme que los insulta todos los días. Está el rey. Un ejército apostado frente al campo de batalla. Y el rey dice: la mitad de mi reino y mi hija a aquel que quiera ir y luchar contra el guerrero gigante. Estaba asegurándoles riqueza y después de la muerte del rey una posición en el trono. ¿Y quién quería ir? Nadie. Vino David, que no tenía nada que ver con el ejército, que era una persona un poquito entremetida en algunas cosas, ¿verdad? De ese tipo de personas que siempre quieren estar haciendo algo. Y se presentó para llevar pan a sus hermanos, queso a los jefes del ejército, y miró toda aquella escena y dijo: ¿quién es este personaje que nos está insinuando cosas? Sus hermanos le exhortaron diciendo: quédate tranquilo, no hables tanto, nos vas a meter en problemas. No somos personas muy prominentes en este ejército. Y trataron de callarlo, pero él tenía la particularidad que no dejaba de hablar.
y hablaba y hablaba. Y su hablar fue tanto que sus noticias llegaron a oídos ¿de quién? Del rey. Lo llevaron frente al rey. Un ejército estaba apostado ahí. Gente de batalla de todo el tiempo. El rey mismo estaba en su carpa todos los días siendo insultados por una persona. Y ninguno lo veía como una oportunidad. Pero vino David y lo vio desde otra perspectiva. Dios a todos nos da oportunidades, solo que no todos la vemos de la misma manera. Y él dijo, yo puedo ir. Y su insistencia fue tanta a pesar de la poca apreciación que el rey le dio, que le dio la oportunidad de ir. ¿Cómo lo vio el gigante? Se burló de él. De hecho dijo, ¿acaso crees que soy un animal para que vengas contra mí con piedras y un palo? Imagínate la forma como lo miró, tan pequeño, tan insignificante, pero la descripción de David para él fue muy fuerte. ¿Qué le dijo? Tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Increíble. Y ya sabemos lo que sucedió. Y después de eso, David terminó siendo, un poco después de la historia, el rey de Israel. Y su reinado fue tan bueno que Dios le prometió que siempre había alguien en el trono y de su descendencia vendría el Mesías. ¿Cómo puedes pasar de ser un pastor de ovejas al rey de una nación y recibir una de las promesas para tu familia más importantes de toda la historia de la Biblia? ¿Cómo? Aprovechando las oportunidades provistas por Dios para tu vida. Pudo haber sido cualquier soldado esa mañana. El rey mismo. ¿Te imaginas si Saúl hubiese enfrentado al gigante aunque hubiese perdido? La expresión de valor. Otra cosa estuviésemos diciendo esta mañana, ¿verdad? Pero él tuvo miedo enteramente. ¿Recuerdan las canciones que entonaban después? Saúl mató a miles, pero David a 10,000. Es increíble poder ver eso. Entonces, Dios nos lleva a los campos para alimentarnos. Y ahí están las oportunidades profesionales, económicas, sociales, de vida de iglesia, de ministerio. Pero a veces nosotros no la vemos de la misma manera. Y perdemos la oportunidad de Dios para nuestras vidas. Pero seguimos orando. Señor, bendíceme. Señor, ¿por qué a mí no me va tan bien que al vecino? Que al otro, que al otro y que al otro. Pero ¿sabes cuántas horas trabaja él? Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Sabes cuántos fines de semana no va de vacaciones? Pero la gente quiere bendiciones instantáneas, cheques que aparezcan debajo de la puerta. Oye, entienda que no es que Dios no pueda hacer eso, ¿no? Dios es Dios y hace cosas extraordinarias, pero esa no es la regla de la Biblia. Ese es el problema, ¿verdad? Son ocasiones maravillosas, pero no nos podemos acostumbrar a eso. Hay principios bíblicos para la prosperidad en cualquier área de nosotros. Y tenemos que cumplir esos principios bíblicos para poder recibir la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Pueden pagarle a usted sin trabajar? No. ¿Por qué lo que es tan cierto en el mundo se convierte incierto en la vida nuestra con Dios? Pensamos que todo debe ser natural. Y lo es. Dios estableció principios para nuestra vida. Así que lo primero que Él hace para que nada nos falte es ¿qué? Proveernos oportunidades. Y si quiero ser tu pastor, voy a hacerlo. Nada te va a faltar. Pero para que nada te falte, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Aprovecha las oportunidades provistas por Dios. Y nada te va a faltar. Debes aprovecharlas. Una, otra y otra vez. Aprovéchalas. ¿Cuál fue el único apóstol que caminó sobre las aguas? Sabemos que tuvo sus dificultades después, ¿verdad? Pero nadie le puede decir que él no caminó sobre las aguas. Todos estaban asustados en la barca. Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. ¿Y quién fue el único que se atrevió a hablar? Pedro. Señor, si tú eres, di, y no dijo di que los demás vayan, di que yo vaya. Porque era la oportunidad ¿de quién? De Pedro. Así que comenzó a caminar sobre las aguas hasta que tuvo miedo. Y comenzó a hundirse, dice, poco a poco. Pero fue el único que lo hizo. ¿Por qué los demás no se bajaron también? Y lo interesante es que Pedro era el pescador en esa barca. Era de noche, el mar estaba agitado. ¿A quién se le ocurre caminar en el mar cuando la marea está más alta
y no, bueno, no se ve mucho en el mar tampoco, ¿no? Pero de noche menos aún, a Pedro. Hay oportunidad de Dios para nuestra vida. Y ahora aparece registrado ahí como el apóstol que caminó sobre las aguas. También el que exhortaron por no tener fe. Pero si usted lee nada más hasta antes de eso, fue el único que caminó sobre las aguas, con sus defectos. Pero Él lo hizo. Así que Dios te lleva al campo de la provisión que Él tiene para todos los seres humanos. Pero yo decido dónde voy a morder. Aquí cerquita del río, debajo del árbol para que no me dé sol, o voy a las praderas más altas, donde el pasto es más nuevo, donde otros no han ido, donde es más suave, pero tengo que caminar más. Entonces la bendición de Dios siempre va a estar ahí para sus hijos. El problema es que a veces nosotros, sus hijos, queremos tantas comodidades para ser bendecidos que no recibimos absolutamente nada del Señor. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo primero que Dios hace entonces? Nos provee oportunidades para que nosotros podamos crecer. Veamos el segundo versículo, número 3. Dice, restaura mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Uno de los graves inconvenientes para la bendición de Dios en la vida de las personas es el pecado. Y sería bueno que usted lo anotara en algún lugar. Uno de los grandes problemas para no recibir la bendición de Dios en nuestras vidas es nuestro pecado no tratado. Porque estamos expuestos al pecado constantemente, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Que aquel que oculta sus pecados no prosperará. Dios anhela que nos convirtamos en una iglesia donde podamos reconocer nuestras faltas y donde podamos ser transformados por el poder del Espíritu a través de la disciplina de la palabra de Dios para nosotros. Es lo que Él más anhela en nosotros. Toda la Biblia está llena de pasajes que nos enseñan cómo retornar de nuestro mal camino, una, otra y otra vez. Y Dios anhela profundamente eso. Seguramente usted recordará ese pasaje que dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel a nosotros. Y a veces es difícil entender esa realidad. A Pedro le fue difícil. ¿Recuerdan que él negó al Señor? Uno de los escritores de los evangelios dicen que justamente cuando él lo negó la tercera vez, entonces Jesús lo miró. ¿Te imaginas una escena de ese tipo? Que tú estás negando a la persona más cercana a ti con palabras duras y justamente esa persona entra para mirarte o voltea su rostro para verte. Y luego dice el escritor, y él salió y lloró, ¿cómo? Amargamente. Después de la resurrección, Jesús tomó un tiempo para conversar con él. Ese famoso pasaje que describe Juan acerca del Señor preguntándole a Pedro si le amaba. Una, otra y otra vez. Pero Pedro estaba más preocupado por lo que él había hecho que por lo que Jesús le estaba comentando en ese momento. Porque generalmente pensamos que nuestro pecado no tiene solución en los pies del Señor. Y la gente lo que hace es tratar de esconderse en lugar de venir a la luz de Dios para que su pecado sea sanado enteramente por Él. Hay mucha gente en la iglesia que corre, que se esconde, que quiere estar a las sombras para que nadie vea su verdadera realidad. Pero la iglesia es un lugar para que tú seas transformado. No estamos aquí para levantar nuestro dedo y acusarte. Estamos aquí para abrir nuestros brazos y recibirte para que seas el hombre y la mujer que Dios anhela que tú seas. Pero eso no es posible a menos que tengas la libertad en tu corazón de enfrentar las luchas pecaminosas de tu propia vida. Una de las descripciones de Dios para David es que él era conforme a su corazón. Pero si ves la vida anímica de David, no era diferente a la tuya o a la mía. Tenía conflictos de todo tipo e incluso algunos por los cuales usted ni siquiera ha pasado. Pero tenía la particularidad de reconocer cada una de sus faltas y asumir la carga propia de cada una de ellas. Y eso es lo que muchas veces nos falta como cristianos. Tenemos la tendencia de pensar que nada necesitamos, cuando la razón por la que estamos aquí es porque todo necesitamos de Dios. Y estamos para recibir de Él. Nos urge que Él obre en nuestro corazón. Como el Salmo que describe, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un alma sedienta de la vida de Dios para poder ser transformados enteramente.
Eso es lo que Dios anhela en nuestro corazón. Pedro es un buen ejemplo de esto. ¿Cuántos fracasos pecaminosos tuvo Pedro? Pero a la final en su vida adulta él escribe una frase que quizás le fuese mejor a Pablo o a otro de los apóstoles. Él dijo, he aprendido esto, sean santos porque Dios es santo. Pedro fue un hombre de hipocresía de alto nivel. No pequeño, de alto nivel. Su sombra sanaba a los enfermos. Predicaciones multitudinarias. Cosas extraordinarias. Él vivió cosas difíciles de explicar para algunos de nosotros. Muy difíciles. Pero también comprendió que su vida de pecado solo podía estar sometida al Señor. No había otra manera. Y después de su vida adulta él escribe, mira, esto es lo que yo aprendí. Hay que ser santo porque Dios es santo. Ese tipo de cosas nosotros necesitamos aprenderlo. Necesitamos una iglesia que no se avergüence de sus personas. Necesitamos una iglesia que restaure a sus personas. Necesitamos vecinos que se sienten al lado nuestro cada domingo, no para sentir miedo de contaminarse con nosotros, sino para que el amor de Dios que está en ellos cambie nuestra manera de ser completamente. Gente que tenga un gesto de misericordia para el hombre pecador que sigue estando en la vida de la iglesia. Este es un tiempo difícil. Estamos ahora enfrentados a situaciones pecaminosas como nunca antes en la vida de la iglesia. Todo está sistematizado, el diablo se ha actualizado para atacarnos, ¿verdad? ¿O no? Ahora es más fácil accesar a cualquier cosa pornográfica como nunca antes en la historia del mundo. ¿O no es así? Cualquier medio, el diablo ha usado los medios masivos para también masificar la oferta pecaminosa para el ser humano. Y la mala noticia es que nosotros vivimos justo en este mundo. Y estamos expuestos todos los días del mundo. Por eso necesitamos todos los días gente, como dice también la Escritura, madura, para recibir al débil en la fe, no para contender con él, sino para ¿qué cosa? Para ayudarlo a madurar, para ayudarlo a crecer. Es muy tremendo eso. Pero mucha gente no quiere hablar de su situación de pecado. Pero mis estimados hermanos, la única manera de ser libre de las ataduras del pecado es compartirla con gente como tú que está creciendo en el Señor y que tiene la autoridad bíblica para darte dirección. En algunos casos hay que hacer cosas como las que hicieron con Pedro. ¿Recuerdan en la carta a los Gálatas cómo Pablo dice que exhortó a Pedro delante de todos los demás? Porque lo que él estaba haciendo era digno, dice, de condenar. A veces tenemos que llegar al extremo de exhortar a las personas como pastores o como líderes. No debería ser de esa manera. Lo natural sería que yo reconozca mi maldad y sea restaurado. Pero si eso no funciona, entonces ¿qué tenemos que hacer? Alguien tiene que exhortarte. Porque nuestro deseo es que tu vida sea una vida de bendición para ti. Pero si el pecado es consentido en tu corazón, difícilmente la prosperidad de Dios va a tocar la puerta de tu casa. Es muy difícil. Y es una de las cosas más duras para la vida de la iglesia. Hay dos vertientes para que la gente no hable de su maldad. Uno, la vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Que eres normal, vives en la tierra. Y segundo, que es quizás más difícil que la primera, nuestro orgullo propio. El hecho de no querer reconocer que fracasamos en algunas áreas de nuestra vida espiritual. Esas dos luchas siempre están en nuestras vidas, esas dos vertientes siempre están en nuestras vidas. Y ambas son consecuencias del mismo pecado. Dios anhela gente que venga delante de Él para decirle, he pecado, yo necesito ser el hombre que tú quieres que yo sea. Y justo ahora no lo estoy siendo. Y vienen las damas y dicen lo mismo. Y vienen los jóvenes y dicen lo mismo. Porque hay luchas constantes en nuestra vida. Para eso está la palabra del Señor, la dirección del Espíritu. Por eso Él dice que nos va a guiar ¿cómo? A toda verdad. Porque hay muchas cosas que se vuelven un poco oscuras
en nuestra vida, en el andar diario. Y necesitamos que la luz del Señor llegue a esos lugares más, pero más oscuros de nuestro propio corazón. Tenemos que dar un paso adelante. ¿Sí? Necesitamos ser sanos en el Señor, completamente sanos. Y esa es una de las tantas cosas que Jesús nos promete en la Escritura, restaurar nuestra vida. No hay por qué esconderse, hay que venir a la luz del Señor. Él va a transformar enteramente tu corazón. No solo lo puede prometer, lo hace. Él va a transformar tu corazón completamente. Es una promesa de Dios para nuestras vidas y tenemos que vivir en esa promesa de Dios. Pero a medida que vamos caminando, algunas cosas del mundo se nos van prendiendo de nuestro carácter, en nuestro carácter y en nuestro andar diario. Así que necesitamos zafarnos de todo eso que está a nuestro alrededor. ¿Recuerdan lo que describe la carta a los Hebreos, que es bien interesante? Dice que debemos despojarnos de todo peso del pecado y correr nuestra carrera. Y eso es bien tremendo para nuestra vida. Pero antes de eso me gustaría que usted pueda ver conmigo un versículo que está en el capítulo número 5 de Hebreos, Hebreos 5, versículo número 14. Hebreos 5, 14. ¿Ya lo tiene? Es un versículo que seguramente usted también ya conoce completamente. Hebreos 5, versículo número 5, capítulo 5, versículo número 14. Dice de la siguiente manera: mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para quién dice que es el alimento sólido? Para aquellos que han madurado en el Señor. Pero lo interesante es cómo Él presenta la madurez por el ejercicio, dice, de los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? La vista, el tacto, ¿qué más? El olfato. Muy bien. Hay una diferencia entre los santos evangélicos y los santos católicos. Los santos católicos se portan bien, porque no se mueven, ¿verdad? Exacto. Están tranquilitos. Pero los santos evangélicos a veces miran demasiado, ¿verdad? Y es un problema. A veces hablan demasiado y es un verdadero problema. A veces tocan lo que no deben y es un verdadero problema. Y otras cosas más que usted pueda imaginar, ¿no? Ese principio descrito en Hebreos 5, 14 es interesante, porque dice que el ejercicio de nuestros sentidos es el que nos lleva a alcanzar una verdadera madurez. Es como esto. Algunas personas dicen, bueno, tú no puedes ir a la playa porque van a haber muchas personas en trajes menores. Y puede ser que vaya a ser un problema para tu vida. ¿Y cómo hacen los que viven en la playa? Es un problema, ¿no? ¿Cómo hacen ellos? Es un asunto de perspectiva, completamente. Necesitamos que nuestros sentidos se acostumbren a la vida en la que estamos, se ejerciten en ella para poder, como dice literalmente, discernir lo que es bueno de lo que es malo. Eso caracteriza a una persona que es madura. Esa expresión de Pablo también en una de sus cartas que dice: todo me es lícito, yo puedo hacer lo que quiera porque tengo derecho, pero luego añade, no todo me conviene. Y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, hay cosas que no te conviene mirar. ¿Tienes derecho de mirarlo? Sí, tienes derecho. ¿Te conviene? Pues no. Hay cosas que puedes hablar porque tienes derecho de hablar. Eres un ciudadano, eres libre de pensamiento. Pero hay cosas que no te conviene decir. ¿Hasta dónde entonces nuestra vida cristiana está caminando en paz con Dios? Necesitamos ser tan abiertos para conversar con la gente y decirle, ¿saben? Estoy en una crisis justo ahora y necesito ayuda. Eso es lo que necesito. Nada más. No soy diferente al resto, soy igual al resto. Necesito ayuda. Y eso fue lo que Sansón no entendió. Vivió una vida separada de lo que Dios era, utilizando todo lo que Dios le dio. ¿Y cuál fue su fin? Muy triste para todos nosotros. Seguramente usted no quiere tener un fin de esa forma, ¿verdad? Triste, siendo el hazme reír del resto de las personas o la tristeza de otros.
porque Dios lo ha llamado para que usted sea, según la Escritura, más que un vencedor. Eso es lo que dice la Escritura. Y es un pasaje extraordinario para nosotros. Hacemos poco y recibimos tanto como la gente que ha hecho mucho por nuestras vidas. Usted no ha tenido que ser martirizado por el Evangelio, pero cuando vaya al lugar donde todos ellos van a estar, va a estar con ellos. Qué bendición, ¿verdad? Quizás no le han dado de pedradas a usted, pero va a estar junto con las personas que fueron martirizadas también. Usted no tiene culpa de haber vivido en esta etapa de la historia tan maravillosa para usted, con muchas comodidades para presentar el Evangelio, pero sí de no resolver sus pecados a la luz de lo que Dios quiere en la Escritura. Tú eres responsable ahora, porque cuando fuimos salvos en el Señor, Él nos dio el derecho ahora de escoger, decir no al pecado en lugar de seguir haciendo lo malo siempre. Eso es muy importante. Así que hay varias cosas que Dios hace como nuestro pastor para que nada nos falte. ¿Cuál es la primera? Nos provee oportunidades para crecer, para trabajar como familia, como empresa, como hombre y mujer de Dios. Segundo, perdona nuestros pecados. Él necesita sanar tu vida día a día. Si tu vida no está siendo sana por el Señor, entonces quizás algunas cosas comiencen a faltarle a tu vida o a tu familia, a tu relación, porque el pecado nos separa del resto de las personas. Recuerden que la Escritura dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces el pecado nos separa de la gente, acaba con lo que nosotros somos y tristemente también va a perjudicar a los que están a nuestro alrededor. Dos cosas importantes que Dios hace. Tercero, versículo número 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es uno de los pasajes de los versículos más interesantes dentro de este pasaje. Primero, me gustaría comentarles el contexto cultural en el que fue escrito. Siendo David un pastor de ovejas, conocía bien la geografía donde era pastor. Habían desiertos, laderas y sitios acantilados dentro de ese desierto donde si una oveja se perdía iba a tener serias complicaciones. Los animales de rapiña tienen la particularidad de entender cuándo una presa está a punto de morir y comienzan a volar sobre ella. De allí viene la frase o la expresión sombra de muerte, porque la oveja se extraviaba en el desierto y las aves de rapiña comenzaban a volar sobre ella, una, otra y otra vez, esperando que ella muriese para desayunar, almorzar o cenar, según fuera el caso, ¿verdad? Esperando que muriera. Ya casi la comida va a estar lista, dice. Y esperaban. Detrás de ella la seguían y la seguían hasta que ya las fuerzas le faltaban al animal, desfallecía y ellos comenzaban a devorarla. De allí viene la expresión sombra de muerte. Estás caminando, tienes crisis, hay alguien esperando que fracases para devorarte. ¿Y qué dice el escritor que va a hacer? Pero yo no voy a tener miedo, dice, porque el Señor estará conmigo. Entonces, como cristianos, hay momentos duros en nuestra vida en los que literalmente nos extraviamos en algunas cosas y sufrimos nuestro extravío. Tomamos decisiones que son equivocadas y toda decisión equivocada tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y nos extraviamos de alguna manera. Y podemos percibir como si estuviéramos a punto de morir, porque es lo que el pasaje está expresando. Estás listo para ser devorado. Tu vida se va a acabar. Has fracasado completamente. Algunas personas piensan de esa manera. Pero ¿qué dice el escritor? Yo no voy a tener miedo. Porque aunque mis decisiones no fueron las más acertadas, aún sé que el Señor estará conmigo. Nadie me va a devorar. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Estaba a punto de perder todo. Bueno, ya había perdido su economía, incluso sus propios principios, porque estaba trabajando en una granja de cerdos cuando en la mentalidad judía eso era imposible. Si no podías comerlo, menos alimentarlos, ¿verdad? De ninguna manera. Era completamente imposible pensar que haría eso. Y él estaba ahí trabajando. Pero él dijo, en la casa de mi padre los obreros tienen tanto. No los hijos, los obreros. Entonces dice, voy a levantarme y voy a ir, porque sabía que había un lugar donde podía regresar. Entonces puede que algunas veces nos extraviemos y que literalmente las aves de rapiña estén ahí a nuestro alrededor esperando nuestra muerte para devorarnos, pero nuestro corazón tiene que estar anclado en la fe que tenemos en el Señor, que el ánimo que nos es provisto por el Espíritu, la confianza en la palabra,
que Dios nos ha dado. Y eso fue lo que Job hizo. La primera expresión que él tuvo al perder parte de su familia y los recursos fue la siguiente, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de volver. Hay otra que es más extraordinaria que dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Ese es más interesante que todas las anteriores porque el aspecto cultural en el que fue dicho es el siguiente. Lo que él está diciendo es, si yo muero, soy sepultado, me convierto en polvo, aún así yo sé que Dios puede levantarme. Qué declaración tan impresionante de alguien que acababa de perder su familia, su economía, sus amigos, pero no su fe en el Señor. Y eso es lo que describe este pasaje. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios nos ofrece protección siempre, aunque a veces no lo palpemos tan seguido, pero Dios está protegiendo nuestras vidas. Su protección es tan continua que hay cosas que Dios hace por nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que ocurrieron, porque Él está cuidando de nosotros. 3 cosas. Número 1, me da provisión. Número 2, nos perdona. Número 3, me protege. Él está ahí para cuidar tu vida. ¿Recuerdan esa expresión cuando en el libro de Job, cuando el Señor está hablando con Satanás y le dice, ¿no has considerado ahí en la tierra a mi siervo Job, que es esto, aquello y lo otro? Esa conversación tan interesante. Y dice Satanás, bueno, déjame que yo pueda quitarle alguna de sus cositas. Dice, sí, está bien, pero no te puedes meter ¿con qué cosa? Con su alma. Él es mío. Y eso es interesante. Tenemos la seguridad que somos la propiedad ¿de quién? De Dios. Nos compró. Somos suyos. No puede simplemente el diablo venir y tratar de devorarnos. Nos puede asustar, pero no somos suyos. Puede darnos un buen susto, eso sí, pero no somos suyos. ¿Somos propiedad de quién? Del Señor. Y esa seguridad tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que ser un ancla fuerte para nuestras vidas. Así que si tienes algunos pájaros de rapiña volando a tu alrededor, ¿qué debes hacer? Confiar. Tu extravío no es para siempre. Hay decisiones que son equivocadas. Solo eso. Dios va a retomar el control de tu vida enteramente. Va a hacerlo. Así que hay que tener una completa seguridad en la protección de Dios para nuestras vidas. Verso número 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Otra cosa interesante que Dios generalmente hace con aquellos seres humanos que siguen los principios anteriores es que los promueve. Hay gente que comienza a crecer y a crecer y a crecer y sigue creciendo y nunca se detiene, porque es un proceso de Dios promoviéndote y promoviéndote a diferentes niveles de servicio en la vida diaria. Y lo hace por razones lógicas. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? La culminación, como dice, porque aquel que tiene más se le dará, pero aquel que tiene poco, aún lo poco que tiene se lo van a ¿qué? A quitar. Y uno parece eso es injusto desde el punto de vista humano. Pero es que el énfasis propio de la parábola está en ¿qué cosa? En la producción de resultados. Nunca vas a poner tu dinero en un negocio que solo ha quebrado, en una persona que nunca ha podido hacer un negocio correcto. ¿Le darías más dinero? No creo. ¿A quién le dan dinero? ¿Sí? Es algo simple. ¿A quién le da préstamos un banco? Aquel que tiene. Entonces, ¿pero por qué le dan dinero al que tiene? ¿Por qué razón se lo dan? Porque tiene. Ha sido efectivo en lo que hace. La promoción está para la gente que es efectiva en lo que hace. ¿Eres efectivo en una cosa? La gente quiere darte más. ¿Eres efectivo en eso que estás haciendo? La gente te promueve a otro nivel de servicio. ¿Sigue siendo más efectivo? Hay más promoción. O sea, hay algunas personas que quieren saltar del banco a la popularidad de la vida eclesiástica en el mundo sin hacer exactamente lo que tienen que hacer, servir. Eso fue lo que enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Quién quiere ser el mayor de todos ustedes? Es una buena descripción para una reunión con Cristo, ¿verdad? Uno puede comenzar a preguntarse, bueno, nos va a dar la lista para los ascensos, ¿no? ¿Cómo vamos a crecer en esta empresa? Y Jesús le dijo, esto es simple. El que quiera ser mayor entre todos ustedes, conviértase en el servidor de sus hermanos. ¿Cómo es
que el doblar mi vida para servir a otros me puede llevar más arriba. Interesante eso. Dios va a promover una, otra y otra vez. ¿Recuerdan esa expresión del Nuevo Testamento? Por sus frutos los conoceréis. Pero también recuerdan esa otra expresión, y el hacha ya está puesta sobre el árbol que no da frutos. También es interesante pensar en eso. ¿Cuántos quieren ser promovidos en el Señor? Hay que ser entonces productivo para Dios. ¿Dónde están los frutos? Queremos ver alguno al menos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Recuerdan esa otra parábola, o esa historia de la higuera? Jesús pasó y dijo, oye, me gustaría unos higos. No, Señor, todavía no tiene. Bueno, vamos a hacer algo con ella. No, vamos a dejarla un poco más, y si no, ya pues veremos qué hacemos. Pasó de nuevo, ¿hay fruto? No. ¿Y qué hicieron? La maldijo y ya se secó completamente. Tenemos habilidades que Dios nos ha dado, dones, talentos en nuestras vidas, pero todo aquello que no practicamos se convierte en inerte en nosotros, se paraliza. Necesitamos ejercitar todo lo que Dios nos ha dado, y ese ejercicio te enseña nuevas cosas y descubres nuevos dones de Dios en tu vida y sigues creciendo en el Señor. Él te sigue promoviendo a un servicio más efectivo. Y sirves con más intensidad y descubres que aún hay más cosas que puedes hacer por el Señor. Y Él sigue sanando tu vida y te sigue promoviendo para realizar otras tareas en la vida diaria. Esa expresión del verso número 5 es interesante. Pones una mesa para mí delante de toda la gente que me angustia. Dios exhibe tu bendición. Dios exhibe tu éxito delante de las demás personas que generalmente te angustiaron. Para la gente que te dijo, eso no funciona, y después vienen a comprar lo que tú haces. Para la gente que dice, te va a ir mal, 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 y después van para decirte cómo fue que te fue tan bien en el andar diario. Eso es lo que Dios hace en la vida de las personas, una, otra y otra vez. ¿Quién podría pensar que Pedro haría todo lo que hizo? Nadie. Pero lo hizo. Y es un ejemplo para nuestras vidas. Entonces nosotros también podemos en el Señor, completamente. Tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha enseñado. Y si eres un buen administrador, entonces Dios te va a promover. Vas a tener más para administrar. Pero si no eres un buen administrador, lo que tienes te lo van a quitar. Es interesante pensar en esas parábolas, ¿verdad? Tremendo. Repasemos entonces. Él es tu pastor, nada te va a faltar, pero crea un conjunto de principios para que nada te falte. ¿Cuál es el primero? Te provee oportunidades, te lleva a los campos, pero tú decides dónde vas a morder. ¿Cuál es el segundo? Perdona tus pecados, porque no puede haber una prosperidad genuinamente bíblica con pecado en nuestras vidas. ¿Cuál es el tercero? Te da protección. Él quiere cuidar tu vida, así que no tienes que tener miedo de asumir retos, y a pesar de que estés bajo presión, Dios tiene cuidado de tu vida. Siempre va a tener cuidado de tu vida. El otro principio que Él usa, te va a promover. Si tú eres un buen administrador de lo que Dios te ha dado, vas a descubrir que puedes hacer más. Y la gente va a descubrir que puede invertir más en tu vida para que tú puedas producir mucho más para el Señor. Y cuando produces más, estás listo para nuevas cosas en Cristo Jesús, porque descubrimos nuevas áreas de servicio en nuestra vida que ni siquiera sabíamos que estaba ahí para nosotros. Esa es la siguiente. Hay una última que es interesante para nuestra vida, que es el versículo número 6. ¿Qué es lo que debería pasar? Un resultado, dice. Ciertamente el bien y la misericordia, como dice, me seguirán. No que la persigamos, porque mucha de la doctrina nueva que se está enseñando es que yo persigo algo. Y para eso tengo que hacer muchas obras. Pero este pasaje dice, el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo dice? Es lo interesante, ¿verdad? Todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, ¿qué va a hacer? Interesante esa última descripción, porque ustedes saben que no había una relación con Dios en el mundo antiguo, sino era ¿dónde? En el templo. No había relación. Usted podía pensar mucho en Dios, era bonito pensar en el Señor, pero para que fuera una relación real, usted tenía que ir ¿a dónde? Al templo. Había cosas que hacer para tener una verdadera relación. Ahora fíjense el enfoque de este salmo. El escritor comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Un conjunto de principios que Dios hace
para que nada nos falte. ¿Cuáles son? Me provee oportunidades. ¿Cuál es el otro? Perdona mis pecados. ¿Cuál es el otro? Me protege. ¿Qué otra cosa? Me promueve. Interesante, ¿verdad? Y luego dice, el resultado de tener una vida llena de la bendición de Dios es que la misericordia te va a corretear de aquí para allá. Tocan la puerta para decirte, ¿y tú no quisieras hacer esto conmigo? No, ya yo estoy ocupado. Y viene otro y vuelve a tocar la puerta y dice, ¿no te gustaría venir a trabajar también conmigo en tal cosa? No, ya tengo demasiado, muchas opciones. Tienes que escoger ahora. Dice, el bien y la misericordia me seguirán, te van a perseguir. De vez en cuando hay que voltear a ver si nos persiguen, ¿no? Si nadie te persigue, o no estás aceptando que Él tiene cuidado de tu vida y no asumes riesgos, o no estás aprovechando las oportunidades de Dios, o no estás tratando con tus pecados. ¿Me entienden? Interesante poder mirar eso en el Salmo 23. Y lo último que creo que es más importante, dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Nuestra prosperidad tiene que ser conducida ¿a dónde? A la casa del Señor. Porque vino ¿de dónde? Del Señor para nuestras vidas. Entonces es un salmo que tiene una calidad enorme para mostrarnos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y necesitamos no solo repetirlo, sino practicarlo en nuestro andar diario. Saber, Señor, ¿dónde están las oportunidades tuyas para mí hoy? Por favor, abre mi visión. A veces soy un poco lento para ver, no quiero que otros lleven primero las oportunidades que yo. Déjame ver mejor, Señor. Ese tipo de cosas. O como dijera David, Señor, aún los pecados que no sé qué cometí, pero que estoy seguro que cometí, perdónamelos también. No sé cuáles son, pero de seguro que algún otro cometí. Por favor, perdona esos también en mi vida. Hermanos, Dios siempre está listo para bendecirnos. El problema es cómo nosotros vemos la bendición. En el mundo instantáneo en el que vivimos ahora, pensamos que la bendición de Dios también es instantánea. Pero la bendición bíblica es un proceso en nuestra vida que está basada en principios bíblicos. Si vives los principios de la Biblia, solo puede pasar algo. Cosecharás las promesas bíblicas de Dios para tu vida. Dios les bendiga en esta mañana. Quiero pedirle por favor que esté sobre sus pies para que oremos juntos. Pedirle al Señor que nos ayude a aprovechar los principios de la Escritura para nuestro aprovechamiento personal. Oremos. Dios, te damos gracias en esta mañana, porque ha sido un tiempo bueno para nosotros el mirar tu descripción como pastor en el Salmo 23. Hay tantas cosas que tenemos que agradecerte, Señor. A veces olvidamos que nuestra promoción viene de ti y no de nuestras capacidades. Señor, ayúdanos a reconocer tu presencia en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. A veces, Padre, nuestro orgullo propio, nuestra arrogancia, no nos permite ver las posibilidades que tú nos has entregado y preferimos ocultarnos en nuestro pecado en lugar de ser expuesto a la luz de tu palabra para que la sanidad tuya venga a nuestras vidas. Oh Dios, oramos en este día porque queremos ser queremos ser un ejemplo de vida llena de tu bendición. Y cuando la gente nos vea, pueda mirar en nosotros la gracia tuya abundando en todo sentido. No solamente en nuestra vida espiritual, en la familia, en la economía, en todo lo que somos como personas. Señor, ayúdanos a ser fieles con lo que tú nos has entregado. Padre, que la seguridad de tu Espíritu esté ahí en nuestro corazón. Tu palabra dice que esta esperanza que tenemos no nos avergüenza, que recibiremos exactamente todo lo que tú nos has prometido, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos comprometernos contigo, a vivir esa vida de oveja, a recibir eso que tú nos estás entregando para que nada nos falte, para que como tu palabra establece en el Nuevo Testamento, en ti estamos completos. Nada necesitamos, Señor. Si tú estás allí, nada necesitamos, Señor. Oro por la vida de la iglesia, por sus ancianos y diversos ministerios, Señor, para que tú puedas bendecirlos, para que todo lo que hagan como tu palabra también establece, prospere, porque es para tu reino, Señor. Bendícelos, sosténlos en el trabajo diario, que aprovechen las oportunidades que tienen ahora, que miren, Señor, las opciones tuyas en el mundo y hagan la obra
con la fortaleza que tú les has entregado como iglesia. Oro para que tu bendición, Señor, esté sobre todos los ministerios de esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias porque nos ha motivado que Salmo 23, Señor, a un Dios proveedor, preocupado también de nuestras necesidades. Y muchas gracias, Señor, porque aún en nuestros temores podemos saber que tú estás con nosotros. En esta hora queremos dejar en tus manos la vida de Francisco, de Freddy, para que tú los bendigas de una manera maravillosa, sobrenatural, poderosa, Señor, allí en Venezuela, allí en Colombia, Señor, bendiciendo su familia, bendiciendo sus hijos, bendiciendo a aquellos que, Señor, son miembros de su iglesia, cada uno en forma particular, Señor, a cada familia de esa iglesia, a cada joven de esa iglesia, aquellos que han tomado, Señor, las armas que las Escrituras dicen, Padre, como la palabra, como la oración, y que han tomado, Señor, para poder tomar otros reinos, Señor, ir a hacer fuerza contra las puertas del Hades y derribarlas, Señor, con el mensaje del Evangelio. Yo, Señor, que tú bendigas ahí en Colombia y en Venezuela la vida de ellos en sus iglesias y en el lugar en donde tú lo estás usando para la gloria de tu nombre. Que en su regreso, Señor, también sus familias estén esperándolo de una manera, Señor, que ellos también puedan tener el gozo familiar, Padre. Y ahora bendice a la iglesia del centro, para que también, Señor, tú nos llenes del poder y de la sabiduría y de la llenura del Espíritu Santo, para que podamos ser fieles siervos tuyos, llenos, Señor, de la gracia tuya. En el nombre precioso de Jesús, te rogamos esta bendición sobre Freddy Francisco. Amén y amén. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya.